y un honor poder compartir el día de hoy con el doctor Óscar Pérez Méndez. El doctor Óscar es doctor en bioquímica por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Lille y el Instituto Pasteur en Francia. Tiene una maestría en Ciencias de la Vida y de la Salud por la Facultad de Tecnología de la Universidad de Lille, también en Francia. Él es químico farmacobiólogo, egresado de la UNAM, tiene un puesto postdoctoral en la Universidad de Gante, en Bélgica, profesor en la Facultad de Química y Medicina en la UNAM, jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con más de 120 publicaciones internacionales, 8 capítulos de libro. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos la medalla Gavino Barrera, el premio a la investigación Alfonso Rivera, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. El día de hoy, el doctor Óscar nos hará favor de venir a hablarnos sobre lo que es la medicina translacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, soy mejor con este. A ver si se escucha. ¿Estos de acá? Sí, no, sí. A ver, ¿sí se escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, se oye bien. Muy bien, muchas gracias a la doctora Marta Zapata por esta invitación, a los organizadores AMSA y la Fundación IMSS por invitarme a participar en este foro, a compartir con ustedes esto que es mi pasión y que además de ser mi pasión de eso vivo. Entonces es muy importante para mí compartir esa idea, ¿no?, de lo que es la ciencia. La ciencia en sí misma pues tiene éxito porque tiene diferentes características. Una de ellas es que es evaluada por pares, es decir, continuamente nosotros estamos sujetos a cuestionamiento de nuestros pares. No es nada más una idea brillante que puede salir a la luz porque sale de una cabeza brillante, sino que tiene que ser juzgada por todos los expertos en esa área. Bueno, si no por todos, algunos expertos en esa área. Eso le ha dado mucha credibilidad y gracias a eso este método científico tiene 500 años ser vigente. Entonces, por lo menos. Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra de las cosas es que es cuestionable. Entonces, podemos cuestionar, podemos cambiar. Y eso es muy importante porque eso nos permite avanzar. Cuando no se cuestiona, no se avanza. En este caso, aquí les voy a proponer, bueno, les voy a presentar un paradigma sobre el cual trabajamos. Paradigma es todo este conjunto de teorías que sirven de fundamento y que no cuestionamos y que de ahí avanzamos en el conocimiento. Entonces, aquí hubo un paradigma que les voy a presentar, que es el transporte reverso de colesterol, y que a partir de eso todos los demás seguimos ese paradigma para ir construyendo para qué servían las HDL. Las HDL o lipoproteínas de alta densidad, ahorita lo voy a describir bien, es eso que comúnmente se divulga como el colesterol bueno, que no es realmente ni colesterol bueno ni nada más es colesterol. Entonces vamos para allá. Les voy a presentar esto de esta medicina translacional que estamos promoviendo aquí en el Tecnológico Monterrey, a partir de un nuevo paradigma, generar nuevas oportunidades para el paciente. Entonces, yo empiezo con lo que son las lipoproteínas de alta densidad, igual que el resto de las lipoproteínas, son complejos macromoleculares pseudomicelares formados por una monocapa de fosfolípidos. Aquí estarían las bolitas verdes no representadas. Son los fosfolípidos y colesterol intercalado entre esos fosfolípidos. Es una monocapa, por lo tanto forma una cavidad en el núcleo de la estructura y en esa cavidad es totalmente hidrofóbica, lo cual permite alojar. Entonces ahí se alojan los ésteres de colesterol y se aloja los triglicéridos. Que de hecho la palabra correcta es triacilgliceroles. Yo digo triglicéridos porque todo el gremio médico dice triglicéridos, pero la palabra correcta es triacilgliceroles. Estas lipoproteínas, el estándar de oro para clasificarlas es su densidad de flotación. Como algunos de ustedes o la mayoría de ustedes sabe,
las más grandes y menos densas son los kilomicrones, estos que produce el intestino en postprandio. Estas desaparecen normalmente en unas 8 horas, no deben de estar. Entonces, en ayuno, las más grandes y de origen hepático son las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL. También algunos libros tienden a cambiarles el nombre, ¿no? Les ponen las siglas en español y eso confunde mucho. Alguna vez fui a una plática en Toluca y me preguntó el decano de allá y me dijo las siglas en español, las lipoproteínas MBD. Y yo decía, híjole, ¿qué son estas? ¿Cuáles son? No las ubicaba porque me dijo las siglas en español. Entonces no traduzcamos, esto ya es casi una nomenclatura casi oficial, vamos a decir. Entonces lo vamos a llamar VLDL. Luego tenemos a estas que casi nadie menciona, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Estas son muy heterogénicas, sumamente heterogénicas, pero no las podemos cuantificar. Son muy difíciles de aislar. Para nosotros en el laboratorio, solo por ultracentrifugación lo hacemos, pero pues obviamente en el laboratorio clínico pues no hay estos métodos, entonces tenemos que omitirlas. De hecho, quedan comprendidas en la fracción VLDL cuando hacemos la determinación de lipoproteínas. Luego siguen las lipoproteínas de baja densidad, que estas son realmente las lipoproteínas más proteogénicas. Contienen prácticamente la mitad de su peso seco en colesterol. Aquí, son las siglas que están aquí, ya sé que parece telegrama. Son pobres en triglicéridos y prácticamente la mitad de la partícula entre ésteres de colesterol y colesterol libre está formando esta lipoproteína. Y por último tenemos a las más chiquitas y más densas, que son las lipoproteínas de alta densidad, justamente. Estas tienen más o menos un 20% en colesterol de su masa seca, tienen mucha proteína y esta proteína característica es la ApoA1. Eso es lo que le da identidad a un HDL. Sin ApoA1 prácticamente no hay HDLs, salvo algunos síndromes mutaciones muy particulares. Ahí hay HDLs con otro tipo de lipoproteínas, de apolipoproteínas, pero la que le va a dar identidad a un HDL es la ApoA1. Voy a mencionarlo un poquito más adelante, por eso quiero que quede bien establecido. Sabemos muy bien que las lipoproteínas de alta densidad, las de baja densidad, participan activamente en la formación del ateroma. El ateroma es propiamente un proceso inflamatorio. Empieza con un daño endotelial que permite que pasen las lipoproteínas de baja densidad al espacio subendotelial. Ahí se oxidan los lípidos, sobre todo aquellos que tienen dobles ligaduras, se van a oxidar y van a promover un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a traer inicialmente monocitos al sitio que se van a transformar en macrófagos. De hecho, también tenemos ya macrófagos locales, que es parte del proceso, y van a fagocitar estas lipoproteínas oxidadas. La maquinaria enzimática del macrófago le permite eliminar prácticamente todos los componentes de esas lipoproteínas oxidadas. Sin embargo, como ustedes recordarán, no hay más que 2 tipos de tejido que pueden modificar al colesterol, que es tejido esteroidogénico y tejido hepático, nada más. Entonces, de ahí no podemos, ningún otro tipo celular puede cambiar ese colesterol y el macrófago no es excepción. Entonces, no puede metabolizar el colesterol y se acumula dentro del macrófago. Entonces, el macrófago, eso forma lo que le llaman célula espumosa. Yo nunca las he visto al microscopio, sinceramente, pero dicen que al microscopio se ven como si tuviera burbujas adentro del citoplasma. Por eso le llaman células espumosas. Entonces, esta célula espumosa, este macrófago, que ya tiene un acúmulo ahí de colesterol, promueve más el proceso inflamatorio, liberando citocina, el proceso inflamatorio. De tal manera que esto me va a formar inicialmente la estría grasa y después el ateroma. Obviamente hay muchas etapas más adelante, ¿no? En todo este proceso, obviamente,
se está ocluyendo la arteria. Al principio pues no pasa nada, de hecho la mayoría de nosotros ya tenemos este tipo de lesiones en las arterias. Se sabe que desde los 6 años este proceso inicia y prácticamente pues va a dar manifestaciones clínicas alrededor de la 5ª década de la vida. Pero de entrada, muchos de nosotros ya tenemos esto, sino es que todos. Entonces, ¿de qué depende que progrese o no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me va a llevar realmente a un ateroma clínicamente manifestado o que se quede aquí? Ahí es donde surgió el primer paradigma sobre el colesterol de HDL. Se observó, ya tiene muchos años, aquí ya se sabía en este tiempo, pero es uno de los estudios más grandes que se hicieron en la época, sobre el nivel de colesterol de HDL y la incidencia de enfermedad de aterosclerosa coronaria. Aquí tenemos, entre más colesterol de HDL, se observaba que los sujetos tenían menos incidencia de enfermedad de aterosclerosa coronaria. De ahí surgió ese término del colesterol bueno, porque no cuantificamos el número de partículas de HDL, lo que cuantificamos es el colesterol que contienen, nada más. Es una medida de cuántas partículas tenemos, pero en realidad tratamos de saber cuántas hay en plasma, ¿no? Entonces se observaba esto y en consecuencia dijeron, bueno, pues es que algo debe de hacer las HDL que protegen contra el ateroma. Entonces, ahí, entre muchos investigadores, incluyendo el grupo donde yo hice mi doctorado, participamos en este paradigma que se llama transporte reverso de colesterol. Me voy a dar unos momentos para describirlo. Sé que es complicado y no pretendo que quede muy claro. Simplemente lo voy a escribir para que vean toda la complejidad que fuimos armando entre cientos de equipos de investigadores para llegar a esto, y que simplemente describe o trata de describir cómo las HDL podrían estar evitando la formación del ateroma. Entonces, el hígado produce un tipo de HDLs que migran en fracción preveta del plasma y se llaman HDLs preveta 1. Estas HDL son muy ávidas por el colesterol excedente de la célula periférica y captan el colesterol. Hay diferentes mecanismos que se han descrito para que el colesterol fluya desde la célula periférica hacia las HDL. El colesterol es una molécula que cuesta muy caro energéticamente hablando. Entonces, el organismo trata de economizarlo lo más que puede. En consecuencia, tiene diferentes mecanismos para recuperar este colesterol que le sobra o le puede sobrar a un tejido periférico. Me refiero al tejido periférico extrahepático. Entonces, ese colesterol llega a esas HDL, cambian de forma, se hacen esféricas y ahí estas se clasifican como HDL3. Las HDL3 son todavía muy ávidas por el colesterol excedente, forma una HDL3 cargada en colesterol y una vez saturada, ese colesterol se vuelve substrato de una enzima plasmática que es la lecitincolesterol acilotransferasa. Esa enzima esterifica el colesterol, se movió un poquito la flechita, pero bueno, esterifica ya al colesterol y el colesterol pierde su carácter anfipático, se va al núcleo de la lipoproteína, se hace una lipoproteína más grande que es un HDL2. Esa HDL2 va a dejar su colesterol a nivel del hígado y el resto de la carcasa, que es un HDL3, puede reiniciar el ciclo de captación de colesterol. Por otra parte, ese colesterol también puede ser intercambiado por triglicéridos provenientes de VLDL, provenientes de IDLs, y en consecuencia llega de esta manera el colesterol a las lipoproteínas tipo LDL. Recuerdan que les dije que tenía como la mitad de colesterol en su estructura, pues llega así a las LDL. Y los triglicéridos llegan a las HDL y esos triglicéridos se vuelven substrato de una lipasa, que es la lipasa hepática, que en conjunto con la proteína de transporte de fosfolípidos me reestructura la partícula y regenera un HDL3. Entonces, esta cosa es bien compleja.
compleja en todas las proteínas que están ahí involucradas. Cada proteína implicó grupos de investigación que se dedicaron a analizar por qué se esterificaba el colesterol, cómo se esterificaba la cinética, métodos de determinación, etcétera. Entonces, un gran etcétera. Todo esto armaba muy bien, o sea, era muy congruente con el papel antiaterogénico de las HDL. ¿Por qué? Si en lugar de que diga célula periférica, le pongo ahí célula espumosa, entonces se entiende bien por cómo estarían funcionando las HDL para evitar el desarrollo de ateroma. Este es el paradigma en el cual nosotros nos hemos basado durante muchos años para hacer nuevas propuestas. Pero empezaron a surgir este tipo de cosas. Pacientes que tenían niveles muy bajos de colesterol de HDL. Recuerden que el valor de referencia colesterol de HDL es más de 40 miligramos por decilitro. Pacientes con 3 miligramos, con 10 miligramos, 15 miligramos, y no tenían ningún riesgo cardiovascular, o sea, no desarrollaban enfermedad aterosclerosa temprana. Bueno, podría ser excepción, ¿no? Entonces, esto como que lo dejaron de lado, no lo quisimos ver en su momento, y empezó a ver, bueno, perdón, es que esto lo puse porque quería referirme en particular a esta mutación, es la mutación en la POA1, que es la principal apolipoproteína de los HDL. Esta proteína, esta mutación se identificó en la Universidad de Milano, ¿no? Pero en realidad es de una población, un pueblito chiquitito, allá al norte de Italia, en medio de la montaña, en donde, como es muy endogámica, la mutación se perpetuó fuertemente. Y de todos estos sujetos que se han analizado, se tiene el pedigrí de más de 100 personas y de 4 generaciones ya. Y ninguno de ellos se ha infartado. O sea, ninguno de ellos sí tenía niveles de colesterol de HDL muy bajos, ¿no? Entonces, eso no es congruente con el transporte reverso de colesterol. Además, subir esas escaleras todos los días, pues también debe ser bastante extenuante para una coronaria que estuviera lesionada. Entonces, los demás son otras mutaciones, no quiero entrar en detalle, simplemente que llamaba la atención que no tuvieran enfermedad coronaria. Entonces, quitando eso, o sea, tratando de ignorar esas evidencias, esto seguía siendo muy tentador. Si le subo el colesterol de HDL al paciente, entonces le voy a bajar su riesgo cardiovascular. Entonces, lo lógico de pensar así. De tal manera que hubo varios ensayos de tipo farmacéutico, hay muchas propuestas para subir las HDL, y las últimas fue inhibir esta proteína, la que favorece el intercambio entre triglicéridos y ésteres de colesterol. Ahí surgió el torcetrapib, primero, era un fármaco promovido por Pfizer y que lo llevaron a fase 3, y en fase 3 se dieron cuenta que los pacientes que tomaban el torcetrapib tenían más incidencia de eventos coronarios que los que no lo tomaban. Entonces, y esto a pesar de que se duplicaba el colesterol de HDL. El paciente con 35 lo llevaban a 70 y había más incidencia de eventos coronarios. Entonces, ¡pum!, un golpe a este paradigma. Varias farmacéuticas hicieron más o menos el mismo intento farmacéutico. Roche tenía su inhibidor de CTP, le llamaban modulador de CTP. Con ellos trabajé algún tiempo, estuvimos viendo cuál era el efecto sobre las HDL, etcétera. Pero el estudio se suspendió a los 3 años porque en un corte previo se dieron cuenta que no había ninguna mejora en cuanto a la disminución del riesgo cardiovascular. O sea, era inútil estarles dando eso. No había más incidencia, por lo menos, pero no servía para nada. Entonces se detiene el estudio fase 3 ahí. Hubo otros intentos, igual lo mencionaré más adelante, y otra evidencia que también va en contra de este paradigma del transporte reverso de colesterol es que casi la mitad de los sujetos que llegan a las unidades coronarias tienen niveles de colesterol. Tampoco cuadran
con esto, ¿no? Así es que en el tiempo ya, nos llevó a la conclusión de que las incidencia coronaria incidir en los niveles porque no les vamos a bajar el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Bueno, entonces ahí un paradigma que no es capaz de hacer una predicción correcta es un paradigma que está mal. Entonces, es el momento de decir esto no y volver a empezar. Obviamente eso de ir en contracorriente es muy complicado, porque como les digo, no es un investigador, dos investigadores que dijeron esto, son cientos que participaron en esto. Entonces, contradecir a toda la comunidad científica prácticamente es difícil, pero no imposible. Así que mi grupo empezamos a ver, vamos a replantear esto. ¿Para qué sirven las HDL? Los estudiantes empezaron, les pedí que buscaran un árbol filogénico para ver desde dónde estaba documentado que aparecían las HDL evolutivamente hablando. Cuando lo estaban haciendo nos dimos cuenta que alguien ya lo había publicado, ¿no? Entonces, así pasa. Cuando a mí algo se me ocurre es que alguien ya lo hizo. Entonces, bueno, les presento este árbol filogenético, está muy bien armado, en donde la POA1 de las HDL aparece desde peces muy primitivos, evolutivamente hablando, que son peces que son cartilaginosos. Desde ahí hay POA1, pasando por batracios, aves, mamíferos y el humano. Todos tenemos HDL, todos tenemos APOA1. Cuando una proteína está así de conservada, quiere decir que es fundamental para la vida, pero no necesariamente es para el transporte reverso del colesterol y evitar los ateromas. Porque pues al pez cartilaginoso pues no le va a dar nunca un infarto, no lo quiere para eso, no lo necesita para eso. ¿Ok? A la rana tampoco le da. Entonces, ¿para qué servirá? Hay que replantear todo. Entonces, nos fuimos a estudios muy atrás y nos dimos cuenta que incluso los insectos tienen unas cosas que se parecen a las HDL, se llaman lipoforinas, y que tienen una densidad muy parecida a las de las HDL, y su función es recuperar los lípidos de la ingesta, de su tubo digestivo, llevarlos a una cosa que es equivalente al hígado y tejido adiposo a la vez, que se llama cuerpo graso. Y de aquí, cuando los tejidos requieren energía, las mismas lipoforinas lo toman y lo llevan al tejido. Entonces, si está desde los insectos, más o menos esa debe de ser su función. Entonces, desenterramos este estudio que en su tiempo era muy elegante, estamos hablando de 1981. En su tiempo fue muy elegante, que demostró que la mayor parte del colesterol venía del hígado, de todo el organismo, o sea, todas las células del organismo requieren colesterol. Ahí lo hablan mucho, pero célula que puede estructurar colesterol. El 60% del colesterol de los tejidos viene del hígado. Entonces, si no puede disolverse en el plasma, tiene que viajar en lipoproteínas. ¿Cuáles lipoproteínas? El hígado solo hace dos lipoproteínas, VLDL y HDL. Las VLDL no traen mucho colesterol, traen esencialmente triglicéridos y esa es su función, llevar triglicéridos a los tejidos. Y las HDL. Entonces, las HDL también nacen con colesterol. Ahí, en ese tiempo, cuando estábamos más o menos platicando de esto en mi grupo, mi antiguo tutor de tesis de doctorado, mi mentor, que ya falleció, él me dijo que estaban haciendo experimentos utilizando un método muy novedoso con espectrometría de masas, marcando los isótopos radiactivos, los isótopos, usando isótopos estables, marcaban colesterol. Entonces, determinaron que el colesterol de síntesis de novo, el que acababa de sintetizar el hígado, más de la mitad aparecía en HDLs. Entonces es coherente con este antiguo estudio. Ajá. Entonces el colesterol viene en las HDL y va hacia los tejidos. Entonces la función de las HDL a priori es llevar el colesterol del hígado a los tejidos y no al revés, como se propuso con el paradigma del transporte reverso de colesterol. ¿De acuerdo?
Entonces, esto desafortunadamente nunca lo publicó mi antiguo mentor y falleció antes y ahí se quedó en el cajón ese resultado, pero sí me lo comunicó personalmente. Y por otra parte, todas las células tienen el receptor que se le ha asociado la función de captar el colesterol de las HDL, que es el SRB1. Este receptor es muy abundante en tejido esteroidogénico, y en hígado, pero todos los demás tejidos lo tienen. O sea que por ahí puede estar llegando el colesterol, ¿no? Así es que nuestra propuesta es que estas HDL son vectores de lípidos y son bidireccionales, o sea, no nada más sacan colesterol, llevan colesterol hacia las células. Entonces, ahí vamos en ese momento. Para tratar de demostrarlo, pues hicimos unas HDL sintéticas que obviamente no voy a entrar en mucho detalle de cómo las hacemos. Las hacemos en el laboratorio, las marcamos fluorescentemente, ya sea con colesterol fluorescente o con proteína fluorescente o con otro lípido que es esfingomielina, también fluorescente. Y con estos estudios inicialmente demostramos que el colesterol de las HDL, así como la esfingomielina, entraban efectivamente en las células. Las células son células endoteliales que se tiñen de color porque están recibiendo los lípidos de las HDL que nosotros sintetizamos en el laboratorio. Entonces, eso es una primera evidencia. Obviamente lo demostramos por otros métodos, citometría de flujo, y entonces decíamos, bueno, ok, es cierto que están entrando las HDL y le están entregando lípidos a las células. Esa debe ser su función. Pero ¿qué tan importante para la célula puede ser ese lípido? Entonces, aquí el otro paradigma es que el colesterol de las células, el colesterol que recibían las células, lo recibían por las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Eso es lo que valió un premio Nobel para Goldstein y Brown en su momento, donde dijeron, bueno, a través del receptor de LDL, las células captan estas LDL y así llega el colesterol a las células. Entonces, híjole, decir que no al premio Nobel, pero bueno, vamos a hacerlo. Lo que pusimos es esas células que recibían colesterol, las pusimos en contacto con HDLs a concentración fisiológica. Ese 50 significa que es la concentración fisiológica. Y las desafiamos, esas células también con LDLs, que son las que le gustan. Y aquí utilizamos diferentes concentraciones. La concentración fisiológica es la de 100. Entonces, a estas concentraciones fisiológicas, las células prefieren el colesterol de HDL que el colesterol de LDL. Entonces, sí viene por ahí el colesterol. Incluso a niveles 20 veces más altos de lo fisiológico de LDL, las células siguen captando colesterol de HDL. Entonces, quiere decir que es el que más les gusta. Sí, llega por otro lado, seguramente, pero el que más les gusta es el de las HDL. Entonces, eso tiene, número uno, la primera implicación es que entregan colesterol y otros lípidos, como demostramos, y que seguimos trabajando en eso, a las células. Ok. Otra cosa es que tiene consecuencias. En los lípidos, la esfingomielina, es precursor de muchas biomoléculas, entre ellas ceramidas o etcétera. Entonces, sirven para balsas lipídicas en la membrana. Entonces, debe tener consecuencias a nivel de la función de la célula. Y efectivamente son antiinflamatorias las HDL y su capacidad antiinflamatoria en parte se debe justamente a esa esfingomielina que entregan a las células, que es este estudio que tampoco entro mucho en detalle, ¿no? Para no aburrirlos. La cuestión es que no es inocente nada más la entrega de esos lípidos, sino tiene otras consecuencias. Esta es una, promueven la inflamación y promueven la función de una enzima que algunos de ustedes la conocerán, la habrán oído, es la óxido nítrico sintasa, que promueve la síntesis de óxido nítrico para que el vaso funcione mejor, se relaja más con óxido nítrico. Entonces, entre mejor funciona esta enzima, mejor es el vaso se lesiona menos. Entonces, esta enzima se fosforila mucho mejor cuando le damos HDL a las células y en particular cuando esas HDL tienen esfingomielina. Entonces, también la esfingomielina me favorece
la función vascular. Entonces, puedo promover esa salud del vaso si le doy HDL con esfingomielina. Aquí es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen además de colesterol las HDL que me pueden modificar la función celular? Entonces, demostramos esta parte. Esto debe de ser simplemente porque, como les decía yo, se forman como islitas donde hay esfingomielina y colesterol, se llaman balsas lipídicas en la membrana, y hay proteínas el hecho de que dos sociedades a la membrana o deben de ser funcionales para la célula, deben ser indispensables como la evolución nos los dice. Bueno, hicimos obviamente diferentes demostraciones para que esto quedara claro. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos al paciente? Este es un estudio que realizamos ahí en el Instituto de Cardiología, simplemente observacional, en donde nos dimos cuenta que los sujetos que tienen niveles muy bajos de colesterol de HDL, aquí son abajo de 30, tienen una tendencia de muerte intrahospitalaria de más del doble, prácticamente, ¿no? Eso es lo que ocurre con los pacientes que se infartan y que tienen este nivel de HDL, en comparación con estos que era nuestra referencia, los que tienen más de 40. Entonces, parece ser que es el momento crítico, o sea, el momento agudo, en donde necesitamos a las HDL, no las necesitamos toda la vida, las necesitamos ahí. Y si no están ahí, entonces ahí sí nos va mal, ¿de acuerdo? Esa es una de las primeras observaciones que hicimos y casi en el mismo tiempo hicieron este estudio. Este estudio está hecho en conejos. Esto que está aquí es la aorta de un conejo. Se les mete un catéter por la arteria de la oreja y se lesiona la arteria, la aorta abdominal. Entonces, lo que ocurre después de la lesión de inflar el globo, un globo de angioplastía, se lesiona el vaso y todo esto, la íntima se sobreexpresa, hay una expresión de la íntima. Esto no es una reparación correcta del vaso. Esto podría simular un poco cómo se va formando un ateroma. Bueno, en este estudio los conejos los trataron con otro inhibidor de la CETP, ese que sube mucho el colesterol, este es anacetrapib. Esta molécula llega a subir de manera muy importante el colesterol de HDL y a los conejos que se les dio el anacetrapib, la lesión es mucho menor al momento de la reparación, o sea, incluso a ciertas dosis prácticamente no dejaba cicatriz, yo le llamo esto cicatriz. Entonces no es precisamente una cicatriz, pero es una reparación correcta del endotelio vascular. No sé si lo alcanzan a ver, que aquí se ve grueso y aquí prácticamente eso se evita. Entonces, nuevamente, es en el momento en el que tenemos la lesión en el que necesitamos las HDL y no toda la vida, ¿no? ¿Para qué las quiero ahorita si ahorita no me está pasando nada en lesión? Entonces deben servir para la etapa aguda, para eso son. Y entonces, si entregan lípidos y son importantes para la etapa aguda, ¿cuál es su función? Reparación de tejidos. Esa debe ser su función. Entonces, sobre ese nuevo paradigma trabajamos actualmente. Esto es importante. La anacetrapib y prácticamente todos los inhibidores de CETP se detuvieron los estudios de fase 3 a los 4 o 5 años, donde todavía no había efecto a nivel de protección cardiovascular. De hecho, el dalcetrapib que les comenté se detuvo a los 31 meses. Sin embargo, si lo dejamos mucho tiempo más, es decir, si les damos chance de que en algún momento haya lesiones, entonces sí se empieza a notar la diferencia de protección cardiovascular. Entonces, muchos de ellos a lo mejor ya la tenían y ya no les va a servir porque ya repararon mal. Sin embargo, aquellos que empezaron a formarla de nuevo van a tener un beneficio justamente porque las están recibiendo, tienen en ese momento las HDL para reparar el tejido.
¿Por qué podrían ser útiles para reparar el tejido? Pues simplemente una célula que recibió un insulto y que está entre la apoptosis o la recuperación, no tiene energía suficiente para reparar membranas, que es una de las cosas que se va a dañar en primera instancia. Entonces, ¿qué necesito para reparar membranas? Necesito lípidos. ¿Y de dónde van a venir? Pues de las HDL. Entonces, si yo le puedo apoyar al paciente, ahorita es lo que pensamos, si le puedo apoyar con HDLs en gran cantidad en el momento de un insulto, yo le puedo ayudar a que repare mejor ese tejido y salga adelante. Esa es la hipótesis que estamos probando. Iniciamos con este modelo de rata. Este, generamos un daño con sales de mercurio. El mercurio es muy tóxico para las células del túbulo proximal, túbulo contorneo proximal, y observamos que efectivamente, si les damos HDL justo antes del insulto y durante el insulto con sales de mercurio, el daño es menor a nivel de, bueno, aquí documentado por creatinina o por proteinuria, es menor de entrada. Ajá. Lo importante aquí es que la flecha azul que está aquí es el momento en que les dimos la dosis de HDL. Estas son HDL humano, que se las infundimos directamente a circulación en el momento del insulto. Entonces, al otro día están bien, están más o menos bien. O sea, no se dañan tanto como las ratas que no reciben HDL. Después se descomponen igual que las otras, porque les dejamos de dar HDL. Y además, en la reparación del tejido, este es el riñón, vimos que efectivamente ya cuantitativamente los túbulos están menos dañados y además hay menos calcio. El calcio en las ratas tratadas con HDL tienen poquito calcio depositado como en las lesiones, y en el caso de las ratas sin tratamiento tienen mucho más calcio depositado en las lesiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está reparando mejor. Y fíjense que coincide con este otro estudio que estábamos también corriendo previamente y lo seguimos corriendo actualmente. Esto fue una plática de pasillo con los cirujanos de ahí del instituto. Estábamos platicando y me dice, no, y se los voy a decir con las palabras que yo me lo dijeron. Yo sé, cuando abro, yo sé dónde está el ateroma, porque abro y veo el corazón chelero. Así le dicen cuando hay mucho tejido adiposo epicárdico, que es este que corre sobre las arterias. Y yo ya sé dónde está el ateroma, ni lo tengo que buscar. Y es que siempre el ateroma está abajo del tejido adiposo. Nunca está donde la coronaria incursiona en el músculo cardíaco. Entonces debe de haber una contribución local del tejido adiposo para que se genere justamente este ateroma. Entonces eso es lo que nosotros estábamos estudiando, cómo participaba este tejido adiposo. Demostramos que induce la síntesis de proteínas o genera las proteínas de calcificación, justamente. Entonces ahí es coincidente con lo de nuestras ratas, porque cuando cultivamos adipocitos in vitro y los estimulamos con HDL, hacen menos de estas proteínas procalcificantes. Entonces más o menos coincide allá con la lesión del riñón que vimos posteriormente. Ahora, es bidireccional esta función, ¿no? O sea, lo del flujo de colesterol, yo no lo voy a contradecir porque me van a quemar vivo, pero, o sea, sí existe, pues, no lo voy a negar, pero, o sea, una de sus funciones es esa, reparación de tejidos. Eso sería más o menos en lo que vamos. Tenemos otros modelos que demuestran prácticamente lo mismo. Pero hay otra función, y eso lo sé porque justamente platicando con el director de Roche, el director científico de Roche, cuando dejaron la molécula esta del dalcetrapib, me dijo, es que hay otras cosas que no te puedo contar del todo porque hay secretos industrial, pero que el dalcetrapib tiene efectos antidiabéticos. Y dije, chihuahuas, ¿y por qué? Entonces, posteriormente nosotros publicamos esto. Recordemos que las HDL toman lípidos del cuerpo graso y lo llevan a los tejidos, que es lo que acabo de mencionar más o menos. Y en estos insectos también lo pueden sacar. Entonces, si lo sacan,
¿A quién le puede beneficiar que esté sacando lípidos, las HDL? A las células que fusionan vesículas con su membrana. ¿Qué células fusionan vesículas con su membrana? Pues las células beta pancreáticas. Si se sintetizan la insulina, se guarda en vesiculitas. Esas vesiculitas de fosfolípidos se fusionan con la membrana. Y ahí pues, me pareció lógico, entonces fui a investigar y encontré que la cantidad de vesículas que se fusiona con la célula beta equivale a más del doble del tamaño de la membrana celular en estado basal. O sea que esta célula en un día crecería al triple, o sea, del triple de tamaño, lo cual pues obviamente no ocurre. Entonces, ¿cómo salen los lípidos de ahí? Pues las HDL. Esas deberían de ser una de sus funciones. Entonces, hicimos este estudio en colaboración con nutrición, en donde vimos que efectivamente cuando nosotros incubamos células beta con HDLs, las células beta secretan más insulina, independientemente de los niveles de glucosa. Si yo les doy mucha glucosa, secretan más insulina de todas maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, esa es nuestra propuesta, de alguna manera están contribuyendo a recoger el exceso de membrana de las células beta y eso le permite seguir fusionando más vesículas, de tal manera que puede secretar más, insulina. Lo demostramos también en vivo, estamos trabajando en esto. Este es un páncreas de una rata que le inducimos diabetes con streptozotocina, que es un anticancerígeno que casualmente es muy tóxico para las células beta, las mata muy selectivamente. Entonces, las células beta son los islotes de Langerhans. Células beta prácticamente desaparecen y a las ratas que tratamos con HDLs, antes de darles la streptozotocina y días después de dárselo, tenemos más células beta funcionales. Eso se manifiesta con niveles de glucosa más bajos en ayuno y una mejor respuesta postprandial a la glucosa. Sí son diabéticas, pero no están tan afectadas como las que no reciben HDL. Entonces, de alguna manera también están contribuyendo a el funcionamiento de la célula beta y podría ser a través de este método. Como ya me queda poco tiempo, simplemente quiero terminar diciendo que a dónde vamos con todo esto. Con todo esto tendríamos que tener la tecnología para generar estas HDL sintéticas que nosotros podemos hacer en el laboratorio y entregárselas como fármaco intravascular a los pacientes que sabemos que van a tener un insulto, por ejemplo, los que entran a una cirugía electiva o a pacientes que acaban de tener un trauma, que son muchas otras cosas que están por ahí en la literatura y que nadie les ha volteado a ver. Los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, si baja mucho su colesterol de HDL, se mueren. Entonces, es una cuestión de apoyarlos durante el proceso agudo con estas partículas. Pero otra cosa muy interesante es que como entran los lípidos a la célula, esto ya no me da tiempo de platicárselos, pero estas HDL sintéticas, como entran sus componentes, incluyendo la proteína, o sea, sabemos que toda la partícula se internaliza a las células, entonces, así como les pusimos lípidos fluorescentes, podemos ponerles fármacos. Entonces los podemos llevar, esos fármacos, adentro de la célula. Y lo podemos hacer muy específico porque podemos modificar esta proteína para que sea ligando específico de un tejido en particular. Entonces, hacia allá vamos. Esto pues, obviamente tomará años. Yo creo que me voy a jubilar y no voy a ver el resultado ya práctico, pero así se trabaja en ciencia. O sea, no son resultados inmediatos que yo pueda llevar mañana a la clínica, sino que son conocimientos que se deben de ir aglutinando. Hay que formar una empresa después. Esa empresa tiene que comprarla un laboratorio muy grande y entonces se impulsa el último jalón. Entonces, más o menos así funciona. Esa es mi experiencia. Supongo que habrá otros modelos, pero finalmente ese es esta pasión, ¿no? O sea, finalmente lo que estamos es en la pasión de ir investigando, ir generando conocimiento nuevo y con ese conocimiento nuevo, pues desafiar al que ya existe o apoyar a lo que ya existe también. Entonces, estas serían mis conclusiones. Ya no voy a redundar más.
simplemente agradecerles su atención y si tienen alguna pregunta, creo que tenemos tiempo, ¿no? Para tomarla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el doctor Oscar? Una preguntota, doctor. Con todo esto y con los mecanismos de acción que nos ha mostrado, sobre todo con con su primera parte de la plática, tomando en cuenta no solamente los receptores de LDL, sino han conjugado estas moléculas con algún anti-TNF, con algún antiinflamatorio y han comparado en tiempo, o sea, agregar esta molécula más antiinflamatorio y compararlo a través del tiempo. No, nunca lo hemos combinado. O sea, hemos visto nada más su efecto antiinflamatorio a nivel de expresión de moléculas de adhesión, en particular BCAM e ICAM, que son prácticamente del endotelio, aparecen en otro lado, pero finalmente en el endotelio tienen mucho que ver con el proceso inflamatorio. Atenúan ICAM y atenúan BCAM por otro mecanismo que no es la entrega de esfingomielina, perdón, pero no lo hemos combinado con nada. Y en principio yo creo que sí, o sea, debe ser el futuro, debe ser combinar, no son mágicas, ¿no? Y una segunda pregunta, normalmente el receptor de HDL y todas estas lipoproteínas oxidadas es el receptor scavenger, ¿no? Uh-huh. En la parte de adentro, en la parte citoplásmica, ¿han identificado algún receptor que tenga alguna función? O sea, desde dentro de la célula, una vez que ya pasó. Ya que está dentro, es todo una aventura el colesterol. Tiene que moverse dentro de la célula hacia el retículo endoplásmico. Ahí tenemos una proteína que actualmente está muy de moda. SID, se abrevia, realmente no me acuerdo cuál es su nombre, es el acrónimo SID. SID1 es una proteína que justamente moviliza el colesterol dentro de la célula para cambiarla de compartimiento y llevarla hasta el interior del retículo. Si esa proteína está mutada, tiene polimorfismos, hay un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular. Entonces, sí, también dentro de la célula hay mucho que ver respecto al metabolismo de colesterol. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Doctor, muchísimas felicidades. La verdad es que es impresionante lo que ha hecho y Muchas gracias. el valor, ¿no? De ir en contra de lo que estaba escrito. Felicidades, doble mérito. Dos preguntas, hablando de los estudios que hizo, sobre todo en pacientes que notó la mejor producción, la función de las células beta, la producción de insulina. Entonces, pudiera ser que este tipo de tratamiento sería más útiles en pacientes con síndrome metabólico o pacientes diabéticos que aún tienen una función residual de las células beta, porque si sabemos que los lípidos generan una beta oxidación de las células beta. Otro punto, ¿qué efecto tendría o opinión tendría usted de este tipo de tratamiento en hígado graso? Porque pareciera justamente esos estudios que hicieron en enfermedad cardiovascular, pero cada vez vemos más pacientes que tienen hígado graso y que aparentemente en sus niveles séricos están normales. Pero están presentando hígado graso. Pareciera que lo está secuestrando y lo está guardando en el hígado. En el hígado, sí. Gracias. Gracias por las preguntas, es muy interesante. Sí, efectivamente, aquí la idea sería tratar a los pacientes prediabéticos con HDL. De hecho, no se los dije, pero a esas ratas les pusimos subdosis de streptozotocina para evitar que se murieran todas las células beta. Porque si no tenemos células beta, pues ya que voy a recuperar, ¿no? Entonces, justamente es generar daño parcial y que las que sí dañarlas, pero tratar de recuperar aquellas que todavía serían viables a través de las HDL. Entonces, y eso es lo que vimos, ¿no? Si le doy una dosis más alta, pues voy a destruir todas las células beta y no voy a tener ningún efecto de las HDL. Entonces, sí, lo mejor sería prevenir cuando empieza el proceso de daño celular.
en pacientes con síndrome metabólico o que tengan resistencia a la insulina, pero todavía no sean diabéticos totalmente. Ahí es donde podemos apoyarlos muy bien, creo yo, con esto. Esa es una. La otra, en el hígado graso no es colesterol, esencialmente son triglicéridos. Y esto es más que nada por la resistencia a la insulina. Hay pacientes con resistencia a la insulina con niveles normales de lípidos. O sea, pueden tener un poquito elevado los triglicéridos, pero nada así muy notorio. Pero sí sabemos que tienen resistencia a la insulina, incluso delgados y jóvenes. Entonces, hay pacientes con resistencia a la insulina que la resistencia a la insulina está induciendo las enzimas para la síntesis de triglicéridos y por eso es que se acumula en el hígado. Pero no tiene nada que ver propiamente, o sea, directamente con el colesterol de HDL en ese caso. Gracias por sus preguntas. Sí, doctor. Doctor, aprovechando su experiencia, ahorita estamos viviendo un momento de la medicina translacional donde intentamos disminuir estos tiempos en donde ustedes encuentran la molécula y se empieza a utilizar ya para la práctica clínica habitual. Todavía esto parece que nos falta matar a muchas ratas más para poder llegar a eso, ¿no? Pero yo quisiera saber su opinión sobre el momento actual en el país, sobre medicina translacional, la vinculación, por ejemplo, ya vi que está relacionado con el doctor Tanaka en Roche, no sé, esas relaciones que tiene, cómo se dan. ¿Nos podría decir su experiencia en qué tanto se está buscando acortar esta brecha de laboratorio a la práctica clínica habitual? Bueno, mi experiencia es con Roche, justamente, y fue una muy mala experiencia porque ellos me buscaron, como yo soy experto en HDLs, pues querían darle más fundamento a la parte mecanística, ¿no? Conmigo. Y tenían aquí el dinero en la bolsa, me dice, toma, ya, ponte a trabajar, ¿no? Pues ya tenía yo todo, pero no pude recibir el dinero porque mi institución no fue capaz de hacer un contrato bilingüe en menos de un mes. Se tardaron 6 meses en hacer el contrato bilingüe. Y ya cuando estaba el contrato bilingüe fue cuando la molécula se dio de baja, se suspendió el estudio fase 3. Entonces, la colaboración estaba, de hecho lo hicimos, muchas de esas cosas que habíamos propuesto a Roche, lo hicimos, pero no, ya no fue parte de ese ingreso que pudimos haber tenido y que ellos pues obviamente buscan mundialmente quién hace las cosas para que avancen rápido. Entonces, por eso yo digo, viene de la industria, del interés industrial, en buscar al investigador que le pueda ayudar a contestar sus preguntas. Ese es uno. El otro es el médico. El médico es el que hace tiene el paciente, es el que ve cómo está el paciente y tiene la experiencia. Nosotros no. Entonces, nosotros les podemos ayudar a entender a lo mejor algunas cosas, como lo hicimos con esto del corazón chelero. Ellos, o sea, lo saben y lo hacen todos los días, pero yo, pues hay que averiguar por qué, ¿no? Y eso es lo que nosotros lo podemos vincular. Entonces ya sería más translacional. ¿Qué sigue adelante? Bueno, pues evitar que, o hacer estudios sobre cómo calcifican esos pacientes, ¿no? Y que son los que estarían más a riesgo de generar lesiones de ateroma con calcificación. La otra experiencia que tenemos es con Senociain. Igual, ellos nos buscan para, ellos querían promover una combinación de atorvastatina con fenofibrato y esta combinación obviamente pues tendría una prescripción nueva que para ellos pues es una patente y al final también nosotros hicimos la parte básica, un montón de resultados que tenemos con eso, pero la parte clínica tampoco avanzó muy rápido. Entonces ya perdieron interés y se quedó en el tintero ese proyecto. Entonces creo que ahí falta como promover, ¿no? Velocidad. También somos lentos en México para responder desde el punto de vista administrativo, responder desde el punto de vista práctico, porque para comprar un reactivo me puede tardar 2, 3 meses en llegar. Y esa es nuestra limitante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Disculpe que tuve que salir a bio break, pero justamente mi pregunta va siguiendo la pregunta anterior. Viene
usted del Instituto Nacional de Cardiología, ¿no? Sí. Entiendo que en su momento ya se logró abrir una oficina para el apoyo de sistemático para la investigación superior, ¿no? Oasis. No, la respuesta es no. Seguimos en esos atorones, sí. Entonces, creo que esas son buenas iniciativas dentro de las instituciones, justamente, como para mínimo tener una oficina a quien acudir y que ayude a hacer que no se pierdan estos esfuerzos y colaboraciones tal vez dentro de la industria farmacéutica, el instituto, y que realmente la ciencia translacional llegue, ¿no? A lo que es, ¿no? Que es pasar del laboratorio a una indicación terapéutica o alguna aplicación, ¿no? Entonces creo que pues esos esfuerzos, yo sé que como bien dice en México, administrativamente a veces hay muchos retos, burocracia, esto y lo otro, pero en su experiencia, ¿cuáles serían justamente estas formas que pudieran ayudar a acelerar, además de estas oficinas que ayuden a hacer como enlace, ¿no? Un el enlace entre una cosa y otra, porque sabemos que también pues hay muchos, tal vez partes de compromiso ético o de pues, ¿cómo se le llama esto? Se me fue el nombre, pero la parte justamente de que no haya estas cosas éticas entre pasar. Sí. Creo que son dos cosas, bueno, tres cositas que desde mi trinchera yo veo que me gustaría que existieran. Uno es que hubiera un promotor de lo que hacemos ante las diferentes empresas posiblemente interesadas. Yo no tengo tiempo de ir, pues apenas me da tiempo de venir a dar mis clases aquí al TEC, de que tengo que aparte todo ocuparme de mis estudiantes en el laboratorio, escribir artículos, leer, estudiar, etcétera. Entonces no me da tiempo de irme a promover, ¿no? O sea, ¿qué horas voy a salir yo a promover con los laboratorios? Entonces, si hubiera una oficina de promoción que es especializada de enlace, que me dijera, vente a dar una plática hoy, y ahí voy. Entonces, ahí ya, directo, ¿no? Con la gente interesada. Esa sería una. Dos, una oficina justamente que nos aminorara esa carga administrativa de todo lo que es apoyos. Estamos súper fiscalizados, que no vayamos a robarnos los 20 pesos que nos dieron, etcétera. Entonces, estamos muy fiscalizados. Si tuviéramos más libertad o que esa libertad la tuviéramos a través de una oficina de comprar lo que tenemos que comprar en el momento, eso nos aceleraría mucho la respuesta, ¿no? Para comprar reactivos, etcétera. Y por otra parte, ahí se me fue la otra, son tres cositas que a mí me gustaría que existieran: esta oficina de enlace, una oficina administrativa y bueno, hay una tercera, así que lo platicamos. Sí, habría otra manera de apoyarnos aquí y que esto fuera mucho más ágil. Esto, justamente, una oficina de patentes. Una oficina de patentes, porque yo tengo ahí un par de cosas que no les alcancé a mostrar que hubiera podido patentar, pero yo la primera patente que quise hacer me dijeron, bueno, es que tienes que ir a Limpia a hacerlo. Fui, traje los papeles, vi cómo se tenían que llenar los formatos, los empecé a llenar, pero me di cuenta que tenía que pagar 100,000 pesos de mi bolsa porque el instituto no paga patentes. Entonces, iba a ser yo le iba a pagar y además iba a ser del instituto, porque yo no tengo derecho como investigador a tener esa patente. Entonces digo, lo publico y ya, ¿no? Mejor que me den el SNI y ya no tengo otro problema. Muy bien. Bueno, sí, muy rápidamente yo le agradezco de verdad la plática y creo que mi pregunta iría sobre en una circunstancia ideal orientada a políticas de investigación, porque tenemos por un lado el motor de la industria farmacéutica o de la industria privada que nos ayuda a tener los recursos y a acelerar estos procesos de la probeta al medicamento. Pero por otro lado está la necesidad de seguir haciendo investigación básica que nos permita ir nutriendo en los tiempos que correspondieran esa posibilidad de hacer la traslación. Y cuando no existe ese interés derivado de la inmediatez de la necesidad de traducir en medicamento o en la aplicación, tendríamos que tener, pensando desde la industria, alguna responsabilidad o compromiso, pensando en responsabilidad social hacia el futuro, en cuanto al conocimiento que se pudiera generar, no con un profit inmediato,
Y por otro lado, desde las políticas en cuanto a lo que pueda proveer el Estado en relación al desarrollo de la investigación básica, pensándola también como ese insumo o patrimonio que permita en el futuro desarrollar sin depender de una orientación específica o dependiente de lo que en ese momento sea factible con la industria. Tendríamos que trabajar en conjunto desde lo público y privado, pensando en responsabilidad social para el futuro. Sí, definitivamente tendríamos que trabajar. Lo público sí lo hace. O sea, sí los busca, obviamente no somos su primer opción. Somos opción en cierto punto porque somos baratos para producir, o los hindús o los chinos. Pero si lo quieren hacer en Suiza o lo quieren hacer en Estados Unidos, bueno, pues ya, eso ya sale más caro, ¿no? Entonces sí nos buscan por eso a los investigadores en nuestros países y eso existe. Lo que no existe mucho es el interés público para generar conocimiento, porque la política está más dirigida a que nosotros generemos cosas que sean explotables en el momento. Y eso no es así, o sea, no es inmediato, no podemos trabajar para el día de mañana tener un producto que se venda. Si no, eso no es ciencia básica. Entonces, la ciencia básica pues tiene ese detalle, y yo creo que los pequeños avances que se van haciendo se pueden ir integrando en pequeñas empresas, pequeños núcleos empresariales en donde hay que inyectarles dinero. Es una vez ya patentado, venderlo. Nosotros no podemos desarrollar hasta el fármaco y hacer fase 3 en 50 países, ¿no? Es imposible. Pero sí podemos hacer pequeños núcleos económicos en donde obviamente el Estado y la industria privada le inyecten dinero, se genere una empresita y esa empresita pueda después ser absorbida por una más grande. Ese es el modelo que creo que funciona mejor. Pero necesitamos contribución tanto del Estado como de los particulares. Ahora, el Estado actualmente pues no está en la disposición de inyectar dinero a las empresas, porque eso parece que va directamente a la empresa. Entonces, no, mientras tengamos esa política, pues no va a funcionar. Necesitamos una cosa mucho más flexible y obviamente pues más fondos para que esto pueda funcionar, porque siempre se dijo que íbamos a llegar al 1% del PIB para la investigación. Nunca llegamos. O sea, no es de esta administración, es de todas las administraciones. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Óscar, por esta conferencia, por toda la polémica. Creo que todo esto genera muchos pensamientos, muchas ideas, y creo que ese es el objetivo del día de hoy. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora.